Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les mando un abrazo fuerte donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Pues el día de hoy vamos a estudiar un tema importante. ¿Y cuál es este tema? Pues la iglesia. Podemos preguntarnos qué es la iglesia. Y como podemos ver en la presentación, pues hay gente que cree o afirma que la iglesia es un edificio, una construcción, o bien, como podemos ver en la parte inferior, pues la iglesia es la gente. Vamos a estudiar lo que es la iglesia desde una perspectiva bíblica. Recordemos que como creyentes, pues nosotros necesitamos acudir a las escrituras, necesitamos acudir a lo que nos enseña la Biblia. La realidad es que actualmente se vive en la sociedad un pensamiento, una idea acerca de lo que es la iglesia. Y este pensamiento también está influyendo y ha entrado dentro de la iglesia. Muchos hermanos, incluso de nuestra congregación, pues dicen o afirman que la iglesia no es importante. La sociedad busca, en este término muy popular actualmente, de construir la iglesia. Y lo importante es ver qué nos dice la escritura acerca de lo que es la iglesia. Hoy, cristianos e incluso hermanos de nuestra congregación afirman que no es importante la iglesia, que no es necesaria la iglesia para tener una relación con Dios o para vivir una espiritualidad. Hay quien afirma que de manera personal tú puedes construir o ejercer tu espiritualidad. No vamos a debatir eso, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. También, incluso actualmente es muy común encontrar pensamientos o frases como la siguiente: normalicemos que alguien no necesita ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Bueno, vamos a ver si estas afirmaciones son correctas o no. Es muy interesante. Por ejemplo, aquí podemos ver una publicación que salió hace como año y medio o 2 años, donde una chica pone, creo en Dios, pero no en la iglesia. Y este pensamiento se hizo muy viral y la sociedad lo adoptó. Incluso páginas que no son religiosas lo compartían. Creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan real y qué tan bíblico es esto? Vamos a estudiarlo. También hay este pensamiento, hay un pensamiento que está influenciando a la iglesia actualmente. Vamos a, a verlo. ¿Cuál es este pensamiento? Hermanos, y la sociedad usan la frase que se le acuña a Gandhi: me gusta Cristo, pero no sus seguidores. Sus seguidores son tan diferentes a él. Y podemos ver desde la sociedad una queja, un hartazgo, una burla hacia la iglesia. Pero bueno, es una sociedad caída que no respeta a Dios, que no honra a Dios. Podemos esperar eso y ha existido. El detalle aquí es que muchos hermanos, incluso muchos cristianos y muchos hermanos de nuestra congregación, esta forma de pensar la han adoptado para sí mismos. Pero para esto, entonces, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la iglesia. Para esto voy a utilizar 10 verdades bíblicas, y aquí lo importante es volver a regresar a lo que la Biblia nos enseña. La sociedad no puede ejercer ni puede dar la pauta o la ruta o el camino a seguir como iglesia, ni como creyente. Lo que debe hacerlo es la Biblia, la palabra de Dios, para poder ver. Entonces vamos a usar 10 verdades bíblicas. Las verdades bíblicas son basadas en la Biblia. El orden en el cual vienen, pues, es de un libro que se llama El Ministerio Pastoral, de John MacArthur Jr. Entonces, el orden en el cual está bien, es así como viene en ese libro. El desarrollo y lo demás pues viene en la Biblia, y evidentemente los comentarios pues son a título personal.
Muy bien, 10 verdades bíblicas. Entonces, si estamos viviendo una sociedad que está alejada de Dios y que no respeta a Dios y que dice que la iglesia es mala o que la iglesia no es necesaria, vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia. ¿Por qué tantos hermanos, por qué tantos cristianos están actuando y están siendo influenciados por este pensamiento? En primer lugar, porque no van a la escritura, no van a la fuente. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la escritura, qué es lo que nos enseña la Biblia. En primer lugar, vamos a repasar 10 verdades bíblicas acerca de la iglesia. Primero, la iglesia es la única institución o grupo de personas que Jesús prometió construir y bendecir. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Es muy importante entender esto es algo bíblico. ¿Quién es la iglesia? Pues es el grupo de creyentes. Como hemos estudiado los creyentes, pues la iglesia no es un templo, no es una edificación, sino es la misma gente. Entonces, este grupo de creyentes, que es la iglesia, ha recibido una promesa. ¿De quién? De Jesús. ¿Y esta promesa cuál es? Dice que la muerte no prevalecerá contra ella. Otras versiones dicen ni el Hades, ni las puertas del Hades. Es decir, la iglesia permanecerá. Y no es una promesa o no es una ideología de una iglesia o un grupo de personas, no, es una promesa que Jesús mismo lo hizo a quien, a su pueblo, a quien, a su iglesia. Nosotros vivimos bajo esta promesa de Jesús. La iglesia tiene esta promesa que nunca será vencida. No prevalecerá la muerte contra la iglesia. Si leemos el Antiguo Testamento, pues Dios siempre ha buscado trabajar con la gente. Antiguo Testamento con el pueblo judío, con el pueblo hebreo, Nuevo Testamento con su iglesia. Es muy importante esto. Cuando leemos el Nuevo Testamento, los 27 libros del mismo, pues no hay ni un pasaje que no nos haga ver que debemos hacer familia, que debemos hacer iglesia. Todos los pasajes, desde el Evangelio, cuando Jesús lo promete, hasta Hechos y Apocalipsis, siempre habla de una vida en comunión, de una vida en iglesia, de una vida conjunta entre hermanos. Entonces, hay que volver a las bases. La primera base es que la iglesia es algo que Jesús prometió y que prometió que esa iglesia, que ese grupo de personas, la muerte no iba a prevalecer contra ella. Prometió construirla y bendecirla. Otro punto importante, el número 2, la iglesia es el lugar de reunión de los verdaderos adoradores, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, dice la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Otra, la Reina Valera dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Se refiere, cuando dice circuncisión, recordemos que la circuncisión, pues era el sello o en el cual, pues alguien, era como el pacto que distinguía, era algo simbólico que distinguía al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Hoy ya no necesitamos esa circuncisión. Hoy a través del Espíritu Santo que todo creyente verdadero tiene, pues ese es el símbolo o nos da un sentido de pertenencia. El pueblo de Dios no es solo un símbolo, sino han sido o hemos sido limpiados de nuestros pecados. ¿Quiénes? Pues la iglesia. Lo que en el Antiguo Testamento era la circuncisión, en el Nuevo Testamento es el Espíritu de Dios y ese Espíritu pues es el sello simbólico y espiritual que nos hace ser parte de esa iglesia o de ese pueblo de Dios. Servimos, que viene del griego, que también significa adorar. En la iglesia estamos los verdaderos adoradores de Dios. Y eso es muy importante. En la iglesia están los verdaderos adoradores de Dios. ¿Y quiénes son los que han reconocido a Jesús, los que le siguen a Jesús, los que le buscan honrar, los que le buscan servir, los que los buscan amar? ¿Por qué? Porque han entendido el Evangelio. Entonces la iglesia es esto también, es la reunión cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo, pues nos hacemos para juntos adorar verdaderamente a Dios. Punto número 3, la iglesia es por la cual Jesús compró o la iglesia fue comprada con la sangre de Jesús.
Dice Efesios 5:25, maridos, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Biblia sí nos enseña cómo Jesús se entregó, se vació para la iglesia. Jesús se sacrificó y su precio o el precio de sacrificio no fue con algo corruptible, como dice Pedro, con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La iglesia, los hermanos que hemos creído en el evangelio y que le seguimos, hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo. Por eso es muy, muy importante tomar en cuenta esto. La iglesia no solamente es un grupo de personas que se reúnen los domingos para perder el tiempo. No, la iglesia nos reunimos para adorar, para servir a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿O por qué no lo adoramos o lo honramos? Porque entregó su vida por nosotros. Entonces la iglesia es algo especial para Dios y la iglesia es algo valioso para Dios. Tan valioso, tan valiosa es la iglesia que Dios se entregó a ella, que Dios dio en sacrificio a Jesús y que Jesús se sacrificó libremente por amor. Entonces, sí hay un precio y sí hay algo verdadero de la iglesia. Punto número 4, la iglesia es la expresión terrenal de la realidad celestial, un pedacito de cielo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia tiene esa autoridad, ¿de acuerdo? La iglesia es la expresión terrenal de la realidad que hace en el cielo, dice la oración de Jesús, que en la tierra, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, que hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y nosotros somos esa expresión donde un grupo de personas, de creyentes, que buscamos hacer la voluntad de Dios. También, punto número 5, la iglesia triunfará al final, y eso es una promesa. En Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Si vamos a Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La iglesia, el grupo de hermanos, llegará y triunfará hasta el final por Jesucristo y con Jesucristo. Jesucristo nos perfeccionará. Claro que en la iglesia habemos un grupo de hermanos que todos somos pecadores, que todos somos falibles. Sin embargo, cuando lleguemos a lo eterno con Jesús, Él nos perfeccionará. Y una promesa también es que triunfará al final. La iglesia siempre permanecerá. Durante 2000 años ha sido perseguida y van 2000 años 23 o 2023 años que la iglesia ha permanecido firme. Punto número 6, la iglesia es el medio o ámbito de la comunión espiritual. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz con Él, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice primera de Juan 1:3 y 1:7. Es decir, en la iglesia es el lugar, el medio, donde es el ámbito propicio para que tengamos comunión espiritual. Hay veces en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en los lugares, en nuestros vecindarios, no podemos alabar a Dios, no le podemos adorar porque interrumperíamos a los vecinos o no son los lugares adecuados. Pero cuando nos reunimos como iglesia, es la posibilidad donde nosotros podemos juntos, al unísono, juntos de la mano, juntos abrazados, juntos cantándole, adorando a Dios. Es el ámbito, es el lugar preciso para tener esta comunión en espíritu, para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No nos reunimos solamente como un club de amigos, sino hombres y mujeres que tenemos el Espíritu de Dios, nos reunimos para tener comunión y orarle, honrarle, alabarle, adorarle a Dios. ¿En dónde es el medio o el lugar más adecuado? Pues en la iglesia. Por lo mismo que hay veces con los vecinos o en nuestros trabajos o lugares donde hacemos nuestras actividades, pues no los podemos hacer. Entonces la iglesia es ese lugar, ese lugar preciso para adorar en comunión a Dios. También la iglesia proclama la verdad divina.
Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, Tito 2:1, 1 de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Imagínate la expectativa o el llamado divino que tiene la iglesia. Pablo dice que somos o debemos ser columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde se proclama la verdad de Dios? A través de la iglesia. Las verdades divinas las encontramos en la iglesia, en la Biblia, no en las redes sociales, no en internet, no en el TikTok, no en el Instagram o no con tu influencer o tu youtuber preferido. No, las verdades bíblicas que estamos llamados a proclamar en la iglesia vienen ¿en dónde? En la Biblia. Y ese es el llamado que tenemos como iglesia, proclamar las verdades divinas. Número 8, la iglesia es el lugar principal para la edificación y crecimiento espiritual, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para la salvación. La iglesia es el lugar para que nosotros nos edifiquemos como hermanos, para que haya este crecimiento espiritual en donde podemos evaluar si estos frutos que dice Gálatas los estamos viviendo. La iglesia es este grupo de hermanos, pecadores sí, pero con el deseo de honrar y de ser transformados para darle honor y gloria a Jesús, para, como dice 1 de Juan 2:6, vivir como Él vivió. Aquel que se diga cristiano debe de vivir como ¿quién? Como Cristo. Y en la iglesia es el lugar propicio y es el lugar principal para que nos edifiquemos y crezcamos juntos espiritualmente y como hermanos. Desde luego, el punto número 9 dice, la iglesia es el lugar para impulsar el evangelio. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Todo lo que hacemos como iglesia puede ser reemplazable. Los del coro podemos contratar un coro y pueden cantar mejor. La teología o los maestros de la Biblia pueden ser reemplazados por teólogos que incluso no son creyentes. Incluso ayudar a los necesitados, pues también lo pueden hacer y lo hacen organizaciones civiles. Pero el evangelio, la buena nueva, no la puede sustituir la sociedad. La sociedad caída, la sociedad que muchas veces se antepone a Dios, no puede predicar el evangelio. Ese es el llamado principal de la iglesia, llevar esta esta buena nueva, llevar este evangelio para que la gente pueda conocer de Jesucristo y se salve. Eso es el llamado y estamos llamados a proclamar el evangelio como iglesia. Y en un punto número 10, en la iglesia se desarrolla y se madura. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgaselo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. En la iglesia, pues es una forma, el evangelio es generacional, es decir, se ha transmitido a través de las generaciones. Y nosotros, a pesar de que estamos a 2000 años lejos de la resurrección de Jesús, aún así nos llegó el evangelio. Y así cada generación en los distintos tiempos les ha llegado el evangelio. Nosotros tenemos que predicar el evangelio y en 500 años, si no viene nuestro Señor antes, pues se seguirá predicando el evangelio. Entonces, en la iglesia, pues es el lugar donde nos podemos desarrollar y madurar espiritualmente. Entonces, en estas 10 verdades bíblicas, como podemos ver, todo viene en la Biblia, pues nos podemos dar cuenta de algo. La iglesia es importante, sí, es fundamental para el crecimiento espiritual de todo creyente. Ahora, el problema surge cuando no sabemos las verdades bíblicas, cuando no leemos la Biblia, cuando no vivimos la Biblia, es muy fácil, pues, creer lo que diga una chica bonita en un post,
lo que diga un influencer, lo que puedas ver en un TikTok o en un canal de YouTube. Es muy fácil creerlo cuando no tienes una relación con Dios o cuando no tienes nociones básicas de lo que es la Biblia. Si leyéramos la Biblia y la obedeciéramos, entenderíamos lo que es la iglesia. Si no sabemos lo básico sobre la iglesia, pues es muy fácil caer en ideas o pensamientos que se anteponen a la Biblia. Ahora, es muy importante que tampoco nos dejemos como creyentes, pues, engañar por la sociedad. La sociedad caída, la sociedad que no busca honrar a Dios, no puede dirigir o no puede llevar el rumbo de la iglesia. No, la iglesia va a llevar el rumbo que la Biblia enseña y eso es muy importante. Lo que está pasando en la sociedad se está utilizando como excusa y muchos hermanos o hermanos que han dejado ya de acudir y que incluso atacan a la iglesia, pues están excusando de cosas que no tienen nada que ver con el propósito de la iglesia. Claro que en la iglesia hay hermanos pecadores, sí. Claro que en la iglesia hay hermanos y hermanas que cometen errores, sí. Y tal vez te pueda sorprender que va a haber hermanos que tal vez puedan cometer una clase de cosas que la gente que no conoce de Dios ni haría. Pero eso es la naturaleza del hombre. Como dice Romanos, todos hemos pecado. No hay ni uno que no haya pecado. Y cada ser humano tiene sus necesidades. Y eso se debe de entender. Hay veces la gente piensa o cree que toda la gente que va a la iglesia debe de ser perfecta, a su parecer, ¿no? Porque también es muy subjetivo y debe de comportarse de cierta forma. No es así. Los que entendemos lo que es nos reunimos como iglesia precisamente porque tenemos una necesidad como seres humanos y tenemos la necesidad de cambiar, de transformarnos, de confesar, de crecer, de dejar de cosas que no solamente lastiman a las personas a nuestro alrededor, sino a nosotros mismos. No debemos de utilizar el pecado de los hermanos como una excusa, como la sociedad hoy lo utiliza para no acercarse a la iglesia o para atacar a la iglesia. Algunos cristianos han escuchado de abusos que se han descubierto en religiones, en muchas religiones. Sin embargo, claro que eso se tiene que denunciar y no se debe de encubrir. Eso es una obviedad y la iglesia nunca ha estado a favor de eso. Pero muchos, tanto sociedad como hermanos que ya no se congregan, pues usan eso de excusa para no congregarse. Eso es un error grave para los que ya no son, los que son cristianos y ya no se congregan. Están creyendo ideologías, pensamientos de la sociedad, de una sociedad que no busca honrar a Dios. Y nuevamente es una excusa, es una excusa. ¿Por qué? Porque una cosa, bueno, si hay quien abusa de distinta índole, se le tiene que denunciar. La iglesia no encubre, o al menos desde mi experiencia, yo no me he enterado de una situación de abuso. De las que me he enterado, las he tratado y se han tratado, ¿no? Incluso hermanos, ya no, uno o dos ya no vienen a la congregación. Pero una cosa es que tú te enteres de cosas y otra cosa es que busques eso como un pretexto para, eh, para creer que ya no necesitas a la iglesia. Eso es falso. No te engañes. La sociedad o el mundo que no respeta a Dios no puede o no debe influenciar sobre ti. Hay que ir a las bases bíblicas. Conclusiones. Primero, la iglesia tiene un llamado fuerte, ser luz, ser columna y baluarte de la verdad. Es importante comprender esto. Segundo, tanto tú como yo somos iglesia, la gente es la iglesia, no es una institución, no es un edificio, sino es la gente. Punto número 3, si no entiendes lo que es la iglesia, pues ve a la Biblia. No lo vas a encontrar en las redes sociales o con otras personas. Si tú quieres una definición de lo que es la iglesia, ve a las escrituras. Punto número 4, todos en la iglesia somos pecadores. No busques perfección porque no lo hay. Deja de justificarte o de excusarte con el pecado de otros hermanos.
Todos somos pecadores y hay que ayudarnos entre hermanos. Dicen, es que me voy de la iglesia porque allá hay un ambiente tóxico, o me lastiman o me traicionan. El mundo te lastima, te traiciona y no lo dejas. Tu trabajo te lastima o te traiciona y no lo dejas. Es decir, hay un grupo de cristianos que solamente buscan excusas para hablar mal de la iglesia y para no en verdad no quererse someter a Dios. Repito, hay algún grupo, cada quien tiene su experiencia, pero muchos solamente utilizan los errores de la iglesia como una justificación. Punto número 5. El pecado de los hermanos no es excusa para dejar de vivir la iglesia. Dejemos de excusarnos de los abusos o de los errores de hermanos. Si tú sabes de un abuso, no lo calles y denúncialo. Pero una cosa es abuso y otra cosa ya es los pecados o el carácter débil de los hermanos. No hay que confundir ni excusarte. Y punto número 6, cuando alguien se queja de la iglesia es porque no ha entendido lo que es la iglesia. ¿No? Y una queja como esta admiración de la sociedad. Es que, ay, se dice que es cristiano y hace esto, hace tal cosa. Hermanos, hay que entender que la iglesia venimos, los que hemos entendido que somos miserables, espiritualmente hablando, que nuestro carácter es feo, que hemos entendido que nuestra conducta no es la mejor, no porque seamos perfectos o porque seamos mejores. Venimos a la iglesia porque necesitamos la ayuda de los hermanos. Para finalizar, vamos a hacer koinonia. ¿Qué es koinonia? Se refiere a la comunión eclesial o religiosa y a los vínculos que ésta genera entre los miembros de las iglesias cristianas y Dios, es decir, una comunión. La palabra proviene del griego koinonia, que se traduce como comunión o una participación en común. Es decir, hay que hacer koinonia, comunidad, comunión, compartir entre nosotros. Ese es el llamado para la iglesia. No solamente hacer luces y baluartes, como vimos los puntos, sino hacer comunidad, ser un grupo de hermanos que se ayuden, que se exhorten, que se amen, que se cuiden, que se procuren, que se confiesen, que se enseñen, que se sirvan, que se reprendan, que se corrijan, que se amen. Eso es koinonia. Y para terminar, pues aquí está esta fotito muy chistosita, me gusta, ¿no? De una iglesia y después está una iglesia chiquita. ¿Por qué? Porque tú eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Muy bien, pues esto fue la clase acerca de 10 verdades de la iglesia. No creamos lo que vemos en las redes sociales, ni en ni en, ni en TikTok, ni en otras situaciones. Vayamos a la fuente, vayamos a la Biblia. Esto fue Iglesia.